A las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días. Por fin es viernes, bendito viernes, 15 de septiembre. Buenos días y bienvenidos a Capital Intereconomía. Atención, porque hoy habrá tormentas fuertes que podrán acabar alcanzando a casi toda la península y a Baleares. Esta madrugada lo hemos sufrido aquí en Madrid. Lluvias también en la mitad sur y en la zona centro, donde la inestabilidad seguirá durante el resto del día. Especialmente abundantes en el Mediterráneo, donde pueden acumularse más de 100 litros por metro cuadrado en puntos de la Comunidad Valenciana y también de Cataluña. Las temperaturas van a bajar en la mitad sur. Tormentas fuertes mañana sábado en puntos de Extremadura, Galicia o el este de Castilla y León. Y las lluvias serán algo más débiles en el centro. Temperaturas hoy 24 grados de máxima en Madrid, en La Coruña 25, 30 en Bilbao, 26 en Barcelona y en Valencia esperamos para este día 24 graditos. ¿Cómo viene el día? Viene con la subida de tipos de interés anunciada ayer por Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, y todas las reflexiones y el análisis. We are determined to ensure that inflation returns to our 2% medium-term target in a timely manner. Es la 10ª subida consecutiva desde julio del pasado año. Lo ha telegrafiado Christine Lagarde. Ha dicho que este sería el último incremento de tipos de interés del actual ciclo, al destacar la utilidad de mantener este nivel, así que se van a mantener altos durante largo tiempo. Todo ello con una inflación aún elevada y una economía que solo ha crecido un 0,1% en el segundo trimestre de este año. La estanflación sobrevuela a la principal economía del mundo, a Europa. El Banco Central Europeo prioriza la lucha contra los precios frente al parón de la economía. Diseña una estrategia a largo plazo en la que se mantendrán elevados los tipos de interés para intentar doblegar a la inflación e intentar que retorne al 2%. Un escenario que, dice Christine Lagarde, no se alcanzará hasta el año 2024. Por ello, el mercado descuenta que los tipos podrían seguir altos hasta 2025. Moody's ha apuntado que las bajadas de tipos podrían llegar incluso en la primavera del año que viene, pero es de los pocos. Sí, porque Ebury, por ejemplo, considera que las tasas pues se mantendrán así hasta 2025 y así buena parte del mercado. La bolsa ayer remontó posiciones, subió con fuerza, justo cuando además se cumplen 15 años del desplome de Lehman Brothers, de esa quiebra. La verdad es que durante toda esta semana hemos hecho balance de lo que ha supuesto para todo el mapa bancario en Estados Unidos, en Europa. Hemos hecho balance de lo que ha supuesto para la regulación en Estados Unidos y en Europa aquella quiebra de hace 15 años. Hoy miramos a los principales índices de bolsa. Vemos que, por ejemplo, dentro de la banca americana, JP Morgan ha subido desde entonces un 487%. Le sigue Morgan Stanley con una subida del 272% y en tercer lugar se colocaría Goldman Sachs con un rebote del 220% desde entonces, en estos 15 años. La banca europea también ha subido, pero mucho menos. BNP, el mejor de Europa, con un avance del 97% en estos 15 años. Le sigue HSBC, suma un 71% y en tercer lugar se coloca un español, BBVA, que suma en estos 15 años un 50%. La tecnología es la clara vencedora de este periodo. Es el sector que más se revaloriza en Estados Unidos y el energético es el que se nota un menor aumento en este periodo. Más allá de los tipos de interés, hay otros dos protagonistas, dos nombres propios. Uno, A+. Apolo está... Bueno, el protagonista es A+. Hay que recordar que lanzó en junio del año pasado una OPA, una oferta pública de adquisición de acciones Apolo, y ahora hay una contraoferta por parte de I-Square y TDR. La guerra de OPAs está servida y una pugna esta que evidencia el elevado atractivo de la compañía. A+ es líder español de certificación industrial e inspección de vehículos. También es importante la estrategia de rotación de activos que ha llevado a cabo la compañía
compañía, lo que está elevando los ingresos al centrarse sobre todo en segmentos de mayor crecimiento. La verdad es que es muy buena noticia que haya interés por compañías cotizadas y es muy buena noticia también que haya compañías que estén pensando el debutar en el mercado español. Nombre propio, ayer lo contaba el diario Expansión, hoy también da más información el diario El Economista. Puig planea su salida a bolsa en el año 2024. Detrás de la operación estarían Goldman Sachs y JP Morgan y el momento actual es sin duda oportuno para dar el paso, primero por el buen momento que vive el sector lujo tras la recuperación del sector turismo y después por la propia evolución de la compañía, que ha pasado de ingresar 1.500 millones de euros a 2.500 en solo 3 ejercicios. Hay muchos más nombres, más protagonistas y más noticias que habrá que tener en el radar para intentar comprender y entender qué es lo que está pasando en los principales mercados del mundo y en la economía. Son las 7:05, arrancamos con los titulares del viernes. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Y empezamos con una noticia de esta madrugada. Los 3 gigantes automovilísticos de Estados Unidos van a la huelga. Miles de trabajadores de General Motors, Ford y Stellantis inician desde hoy viernes la primera huelga simultánea de la historia en el sector del automóvil estadounidense. Lo hacen para reclamar mejoras en los salarios y en las condiciones laborales. Lo anunciaba Shawn Fain, el presidente del sindicato Auto Workers. Esta noche, por primera vez, los 3 grandes iremos a la huelga juntos. Estamos utilizando una nueva estrategia, la huelga de pie. Llamaremos a instalaciones, locales y unidades selectas a ponerse en pie y declararse en huelga. De momento van a parar 3 plantas, pero amenazan con más si no consiguen sus reivindicaciones. Los paros podrían afectar o paralizar la producción de vehículos en Estados Unidos. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea se reúnen hoy en Santiago de Compostela. Un encuentro en el que por primera vez estarán ministros de Economía de América Latina y en el que van a analizar la situación de la economía de la eurozona tras las últimas previsiones de Bruselas y la subida de tipos del Banco Central Europeo. Otros 25 puntos básicos que dejan el precio del dinero en Europa en el 4,5%. Christine Lagarde es la presidenta del organismo. Tampoco estamos diciendo que estemos ahora en el pico, pero es obvio que la atención probablemente se desplazará un poco más hacia la duración. Pero no quiere decir que porque no podamos decirlo ahora estemos en el pico. El BCE además recorta su previsión de crecimiento para la eurozona este año hasta el 0,7% y eleva su estimación de inflación hasta el 5,6%. Las bolsas suben esta mañana tras el Banco Central Europeo y pendientes del vencimiento de opciones y futuros. Cuádruple hora bruja que puede introducir volatilidad en la jornada de hoy en el mercado. Anoche tuvimos ganancias en Wall Street y también en la bolsa española, que recupera los 9.500 puntos tras subir ayer un 1,3%. Esta mañana los futuros en Estados Unidos suben casi un 0,3%, subidas también en Europa de ese porcentaje, un 0,24% subiendo ahora mismo el futuro del DAX. Avances también en las bolsas asiáticas, la que más sube, el Hansen de Hong Kong, que lo hace un 1,5%, subidas de más del 1% para el Nikkei de Tokio. El precio del petróleo vuelve a subir esta mañana. El Brent se acerca a los $95 y el West Texas supera ya los 91, un encarecimiento que se deja notar en el precio de la gasolina, que suma 11 semanas seguidas al alza. Se vende de media a 1,73 euros por litro, su precio más alto desde julio del año pasado. ARM debuta en bolsa con subidas del 25%. Las acciones de la compañía tecnológica alcanzaban al cierre este jueves un precio de $63,59 en su primera sesión bursátil. Pablo García, de Divacons Alpha Value. Y eso que ARM además ha reservado $700 millones de las acciones de la OPV para que las compraran algunos de sus mayores clientes. No olvidemos Intel, Apple, Nvidia, que ya intentó hacerse con ARM Holding, y Samsung y TSMC. Por lo tanto, un gran debut bursátil y hacía mucho tiempo que no teníamos una salida a bolsa tan importante, tan relevante y con esta extraordinaria acogida por parte de los inversores. Aquí en nuestra bolsa destacaba ayer A Plus, subía más de un 4% tras la contraoferta lanzada por Amber. La madrugada nos deja ya varias referencias en China, como las ventas minoristas que crecen en agosto. Un 4,6%, dato mejor de lo esperado. También bate previsiones de la producción industrial china, que aumentó el mes pasado un 4,5%. Lo que no cumple con las expectativas es la inversión en activos fijos, que se elevó un 3,2%. En la agenda de este viernes vamos a conocer los datos de IPC en Italia y en Francia. Además, en Europa se publica hoy la balanza comercial, en Alemania precios mayoristas y en Estados Unidos la confianza
confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, producción industrial de agosto y precios de importación. Aquí en nuestro país, el INE publica precios de servicios y al cierre del mercado, la agencia Standard & Poor's revisará el rating de España. Pedro Sánchez comparece esta mañana en la sede de la COE. El presidente del Gobierno en funciones reaparece a las 9 de la mañana tras superar el COVID para presentar la propuesta estratégica de la presidencia española de la Unión Europea para fortalecer la seguridad económica y el liderazgo de la Unión. Será un discurso en clave económica sin anuncios políticos. En Francia, el principal sindicato de controladores aéreos va hoy a la huelga. Para reclamar un aumento salarial equiparable a la inflación y la creación de una instancia anual de diálogo social. La huelga podría afectar a los vuelos previstos entre Francia y España. Biden y Zelensky se reunirán la próxima semana en Washington. El encuentro se va a llevar a cabo en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En la agenda de la semana que viene también destaca la visita del vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, a Pekín, que se ha mostrado muy crítico con la investigación de Bruselas a sus coches eléctricos. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se espera que un sistema atlántico de bajas presiones afecte a la península y Baleares, con abundante nubosidad y precipitaciones casi generalizadas, acompañadas de tormenta. Afectarán a gran parte del resto de la península y serán abundantes en amplias zonas del interior centro y sur. En Canarias se esperan intervalos nubosos con lluvias en los nortes y probables chubascos en las zonas montañosas. Temperaturas mínimas en aumento en el centro norte y sin cambios importantes en el resto. Máximas en aumento en el Cantábrico y en descenso en gran parte del resto de la península. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Nuestra manera de entender el mundo cambia a lo largo de nuestra vida. La cultura nos enseña a mirar y también nos cambia radicalmente. En CaixaForum queremos estar a tu lado en cada momento. A través de la cultura y la ciencia queremos ayudarte a entender el mundo en el que vivimos y también a cuestionarlo. Descubre con nosotros la nueva temporada 2023-2024. Crecemos en la cultura. CaixaForum, Fundación La Caixa. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. ¿Le deben dinero? ¿Tiene facturas impagadas? Cobro Ágil le ayuda a recuperar su dinero. Avalados por nuestra amplia experiencia en recobros, actuamos de forma amistosa y judicial. Cobro Ágil trabaja a éxito. Cobramos cuando usted cobra. No espere más. Consulte su caso sin compromiso en cobroagil.com o llamando al 91 543 70 75 y no renuncie a recuperar lo que es suyo. En el Soto de la Moraleja, restaurante Kionan Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moraleja, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kionan Sui, reservas y pedidos en el 910090830 o grupoinari.es. Te esperamos. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias.
Miramos a los mercados, 7 y 14 minutos. Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Feliz viernes. Paloma Arnaldos, feliz viernes. Igualmente, Susana. Y Manuel Velázquez, buenos días. Muy buenos días. Tiempo real de los índices en Asia. Pues pleno de ganancias y ganancias importantes de más del 1%, tanto para Sydney, para Tokio, para Seúl, para Hong Kong. Shanghai de momento está más rezagado, avanzando un 0,28%. También otros índices como el Straits Times de Singapur crece más de un 1%, y Sensex también llevándose esa palma con el índice de Shanghai con una subida muy moderada del 0,2%. Mercado americano, futuros. Subiendo al unísono en rebote del 0,25% para los futuros de los 3 índices de Wall Street. ¿Y en Europa? Exactamente lo mismo. Después de las subidas de ayer tras la decisión del BCE, hoy los futuros del DAX Setra, del Eurostoxx y del FT100 de Londres suben un 0,25. Voy a empezar hoy con Estados Unidos y con esa huelga de los 3 gigantes automovilísticos en Estados Unidos. Cuéntame qué está pasando y qué reflejo está teniendo esto en el mercado. Pues vamos a seguir, como dices, hoy pendientes de la automoción americana, porque miles de trabajadores de 3 plantas de montaje de General Motors, de Ford y de Stellantis han iniciado esta madrugada en España una huelga ante la falta de un acuerdo para la firma de un nuevo convenio colectivo. Es la primera vez en la historia que fábricas de los llamados 3 grandes de Detroit, como se conoce a estas 3 compañías, se declaran en huelga de forma simultánea. El presidente del sindicato United Auto Workers, Sean Fine, anunciaba a las 11 hora local que los trabajadores de las plantas de montaje de Wentzville, en Missouri, de General Motors, los de la planta de Toledo, en Ohio, de Stellantis, y los de la planta de Michigan, de Ford, serían los primeros en declararse en huelga. You do not become an employee at will. No te conviertes en empleado a voluntad. No te pueden despedir ni castigar sin ningún motivo. Esta estrategia mantendrá a las empresas pensando, dará a nuestros negociadores la máxima influencia, flexibilidad y negociación. Y si necesitamos hacer todo lo posible, lo haremos. Todo está sobre la mesa. Este es el momento decisivo de nuestra generación. This is our generation's defining moment. Una noticia que de momento no está teniendo especialmente relevancia en las operaciones fuera de mercado, ya que no están haciendo importantes movimientos en el after hours ninguna de estas compañías. Muy bien, es el mercado americano, protagonista del día. Hoy vamos a repasar otras claves dentro de Wall Street, como el comportamiento de ARM, el desplome también de Visa y otras claves que tenemos ahí en el radar. Pero antes, mercado asiático. Tenemos algún dato y muchas más cositas, ¿no? Así es, por supuesto, los inversores asiáticos también muy pendientes de Estados Unidos, pero sobre todo, ya les avanzábamos a comienzos de semana que el viernes había datos clave en China y, entre otras cosas, esas ventas minoristas y la producción industrial que han repuntado en agosto, un crecimiento mejor de lo esperado. Las ventas minoristas han crecido un 4,6% en el mes de agosto, muy por encima de lo esperado, en torno al 3%, y por supuesto mejor que en el mes de julio, prácticamente el doble. La producción industrial más de lo mismo, ha aumentado un 4,5% en agosto. Hablamos de tasa interanual comparado con agosto 2022. También está mejor de lo esperado y más rápido que lo que hacía en el mes de julio. Son datos que demuestran, según Ziyu Zhou de Pinpoint Asset Management, una estabilización de la economía china después de un primer semestre en el que se confirmaba esa desaceleración del gigante asiático, y la clave ahora, dice, es si podrá mantener esta inercia. También había algún dato mixto. La inversión en activos fijos creció un 3,2%. Esto no ha superado las expectativas, aunque ha sido una décima peor de lo esperado. También ha bajado el ritmo respecto a julio en 2 décimas, y la tasa de paro ha caído a su nivel más bajo en lo que llevamos de año, al 5,2%, dato de paro del mes de agosto. Pero además también lo que está sacudiendo o minando la confianza de los inversores, mejorándola, el sentimiento del mercado, es el Banco Popular chino, que ha recortado requisitos de reserva de efectivos, los requerimientos de reservas mínimas de los bancos, en 25 puntos básicos, y esto lógicamente es más liquidez para el sistema. Hablamos de casi 500.000 millones de yuanes, y es en definitiva lo que está marcando el ritmo del mercado. Hoy vemos como una automovilística, Hongqiao, lidera las ganancias, un 4%. Ahora mismo Wuxi, la biotecnológica, está liderándolas, le está superando un 5,7% al alza. Solo hay 3 valores y hablamos de más de 150 componentes en el Hansen de Hong Kong en negativo. Shenzhou Intel Properties, la Socimi, cae un 1,6%, otra inmobiliaria, World Real Estate, a la baja un 0,9%, y Country Garden. Y por último, en Tokio también hay que estar muy pendientes, como no, de SoftBank, la matriz de ARM Holdings, que ayer ya saben que se disparaba. De momento está subiendo un 2%. SoftBank, sea como fuere, lo que más sube hoy en el índice Nikkei de Tokio es Tokyo Electric Power, TEPCO, un 4,8%. Las caídas hoy son para
Una fabricante de lentes, Nippon Sheet Glass, a la baja un 3,3%. Mencionaba el comportamiento de ARM, uno de los protagonistas ayer en el mercado americano, subidas de doble dígito e importante también el descenso ayer en Wall Street de Visa, caía ante posibles cambios accionariales. Dame detalles, ¿cómo fue la jornada? Pues la bolsa de Nueva York terminaba el jueves con buen tono y ganancias destacadas de casi el 1% para el Dow Jones, el S&P y el Nasdaq subían un 0,8%. En la agenda macroeconómica ayer conocíamos el índice de precios de producción, ha repuntado en agosto hasta el 1,6%, 4 décimas por encima de la previsión del consenso. También se publicaban las ventas minoristas, también del mes de agosto, que han crecido un 0,6%, así como las peticiones semanales de desempleo, que han subido pero menos de lo esperado. La cifra total, 220.000. En cualquier caso, la atención este jueves estaba en la esperada salida a bolsa de ARM, el fabricante de chips británico y controlada por la japonesa SoftBank. En su estreno en el Nasdaq registraba una subida del 25% y aunque fijaba su precio inicial en $51 por acción, abrió en 56,10, lo que ya le da una revalorización cercana al 10% desde el precio inicial. Ese debut de ARM, que terminaba la sesión con doble dígito, le permitía recaudar 65.000 millones de dólares. Dicen que es la mayor oferta pública inicial desde la de Rivian, el fabricante de vehículos eléctricos, que debutaba el 10 de noviembre de 2021. Al cierre de la sesión tuvimos publicación de resultados de Adobe, unas cuentas mejores de lo previsto, pero que no están gustando en las operaciones fuera de mercado, porque tenemos a los títulos de Adobe cayendo un 1,6%. Mirando al Dow Jones, lo peor se lo anotaba Visa, caída del 2,5%. También veíamos recortes, aunque más suaves, para Johnson & Johnson, caída del 0,15%, mientras que las compañías que se vieron más favorecidas dentro del índice de industriales fueron Goldman Sachs, subida del 2,9%, Walgreens, arriba un 2,6% y Caterpillar, arriba un 2,4%. En la jornada de ayer, la renta variable española rebotó fuerte, un 1,33% arriba. Hoy partirá el IBEX desde los 9.549 puntos. Cuéntame cómo fue la jornada, Ángeles. Una jornada en la que estuvimos completamente pendientes hasta las 2:15 de la tarde de esa decisión de tipos del Banco Central Europeo. Una vez confirmada la subida, los inversores decidieron entrar en renta variable considerando que iba a ser la última. Los mejores valores del IBEX al cierre fueron Solaria, que ganó un 5,25, Colonial, que se revalorizó un 3,25 y Grifols, que subió casi un 3. Las caídas estuvieron lideradas por AENA, se dejó un 2,59%, en línea con la recogida de beneficios que sufrían otros valores del sector. Fluidra bajó un 0,85 e IAG perdió un 0,61. El principal motor del selectivo fue el sector bancario, beneficiado por esa subida de tipos. Santander subió más de un 2, Bankinter un 1,9, BBVA un 1,8 y CaixaBank un 1,5 porcentual. También vimos ayer subidas en Inditex. Recordemos que hace 2 días presentaba resultados que eran recibidos con caídas. Pues bien, ayer ganaba casi un punto porcentual y cerraba al filo de los 36 euros por acción. Seguimos muy pendientes de Telefónica. La compañía está sufriendo para conseguir los 4 euros por acción. Ayer cedía un 0,3%. Y en el mercado continuo, el valor protagonista era A+, con avance del 4,4%, al calor de la contraopa lanzada por iSquared y TDR a 9,75 euros por acción, por encima de los 9,5 ofrecidos en verano por Apolo. Y el resto de las bolsas europeas también con subidas. Frankfurt ganaba un punto porcentual, París un 1,2, Milán un 1,37 y Londres, a quien no le afectan las decisiones del Banco Central Europeo, porque en el Reino Unido la política monetaria la marca el Banco de Inglaterra. Pues bien, Londres subía casi 2 puntos porcentuales. Según Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable europea de Ambank, el movimiento de los índices en los próximos meses dependerá mucho de la marcha de la inflación. Realmente el devenir del mercado pues dependerá en gran medida de esos datos de inflación. Si servicios y demás, que es lo que ha aguantado la inflación, se viene un poco para atrás, en esa parte de precios, pues esas compañías ligadas a ocio y turismo y demás, que habían ido muy bien en el ejercicio, tienen un escenario algo más complicado. Y las compañías energéticas, que habían tenido un desempeño en el año bastante débil, pues son un poco lo que ha destacado en los 2 últimos meses.
Así fue la jornada en el día de ayer. Para el día de hoy, Paloma, ¿estás mirando dónde? Tenemos índice de precios de importación de agosto en Estados Unidos. Se publica el índice manufacturero Empire State del mes de septiembre, producción industrial de agosto y también dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Y en Europa tenemos datos de inflación en Francia y también en... Pues tenemos IPC en Francia, en Italia. Eso. Además, difunde la balanza comercial de julio en la eurozona y en España contamos con la publicación de los costes laborales del segundo trimestre. Hoy hay reunión del Eurogrupo y del Ecofin y algunos valores protagonistas. Dime. Por ejemplo, Indra está ultimando la compra de Epicon, que es la filial en defensa de Duro Felguera. La empresa que ahora pilota José Vicente de los Mozos como consejero delegado parece que ha negociado durante todo el verano con Duro Felguera la compra de esta firma y el acuerdo es inminente. Según publica hoy el diario 5 Días, está previsto que el anuncio de esa compra se produzca en las próximas semanas. Y miraremos también hoy a SACIR porque ha ganado una obra ferroviaria en Sicilia, un contrato que está valorado en unos 645 millones de euros. Importante, otra compañía que no cotiza en bolsa, pero planea cotizar el próximo ejercicio. Ayer lo contaba el diario Expansión y hoy da más información también el diario El Economista. Cuenta El Economista que Puig aspira al IBEX 35 en su salida a bolsa con una valoración de 6.400 millones de euros. La cifra es inferior a los 8.000 millones que desliza el entorno de la compañía. Recuerda el diario El Economista que Puig cerró el año 2022 con los mejores números de su historia, 3.620 millones de euros de facturación y 400 millones de euros de beneficios. Dice que América alcanza el 36% del negocio y Asia es el 10% restante. Para 2025 espera lograr una facturación de 4.500 millones de euros. Alberto Lardíez dice que sería una muy buena noticia el que nuevas compañías debutaran en el parqué. Es una compañía ya que tiene mucha historia, una compañía con más de un siglo, está en la tercera generación, una compañía ya de un tamaño considerable, con beneficios de prácticamente 400 millones de euros el año pasado. Y el buen momento, peor momento, pues marcará a lo mejor una valoración más alta o más baja. Pero hablando estrictamente de momento, pues es complicado pues en las fechas en las que estamos, si la situación en 2024 pues es adecuada o no, y depende ahora mismo de muchísimos factores que es difícil de tener visibilidad. Además de mirar las empresas, hay que mirar otra referencia importante, que es la evolución del precio del crudo, que esta mañana vuelve a rebotar, superando los $91. Un encarecimiento que se deja notar en el precio de la gasolina, que suma 11 semanas al alza. De las expectativas del petróleo, hablábamos ayer con Gleb Chapman de Banco Sabadell y nos decía que no cree que vaya a seguir escalando hasta los $100 el barril. Bueno, la verdad es que nosotros nos sorprendía los niveles del crudo cuando estaba en niveles de 70, pero ahora tampoco, y yo creo que estos niveles son más correctos, pero tampoco creo que pueda subir muchísimo más. Para nosotros el rango estaría entre 80 y 90. Y muy importante, se cumplen 15 años de la quiebra de Lehman Brothers y aconsejo encarecidamente la lectura de los artículos, de los reportajes que publican Expansión, El Economista y también 5 Días. 5 Días, por ejemplo, dice Lehman Brothers 15 años después de una quiebra que cambió el mundo. Cuenta que la caída del banco provocó que miles de millones de valor bursátil se evaporaran, que fue la bancarrota más grande hasta el momento de una institución financiera en Estados Unidos. Destaca además que cambió la percepción del mundo, que fue una invitación a ser más desconfiado. Y también el diario El Economista en su contraportada dice: el día que cambió la banca. 15 años desde el colapso de Lehman Brothers. Dice, después de la quiebra de la firma americana, el sistema financiero mundial no ha vuelto a ser el mismo, con una mayor regulación y una mayor vigilancia de las entidades. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Vuelve Time to Fly de Air Europa. Y seas como seas, tenemos una oferta increíble para ti. Vuela a Península, Baleares y Canarias desde solo 25 euros o a Estados Unidos desde 185 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Reserva ya en aereuropa.com porque estos precios vuelan. Air Europa. Tú decides. El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado. Solo 4 días, super tecnoprecios en El Corte Inglés. Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento. Con las ventajas de los tecnoprecios. Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día. Super tecnoprecios, aprovéchalo, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos. Solo hasta el domingo 17 en El Corte Inglés. Consulta modelos participantes. ¿Quieres estar al día de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema cripto? ¿Te interesa el mundo de los activos digitales? No te pierdas My Economy, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Radio Intereconomía, con Pedro Fontaneda. Capital Intereconomía, con la inversión de impacto. Son las 7:30 a esta hora del viernes. Hay más noticias que nos traen Rubén Gil y David González. La compraventa de viviendas se hunde un 18% en el mes de julio. Según los notarios, también baja un 25% la concesión de hipotecas en un contexto marcado por la subida de los tipos de interés y por el encarecimiento de la financiación. El panel de Funcas eleva una décima su previsión de crecimiento de la economía española para este año, hasta el 2,2%, gracias al impulso de las inversiones y el consumo, tanto público como privado. Los expertos de la Fundación de las Cajas de Ahorro esperan que el PIB crezca un 0,2% este trimestre. El crecimiento del PIB del G20 se ralentiza en el segundo trimestre del año. Durante ese periodo registró un crecimiento del 0,7%, 3 décimas menos que en el primero, en buena medida por el mal comportamiento de la economía china. El ministro de Consumo en funciones, Alberto Garzón, pide a las empresas que cumplan con la ley y sean responsables ante la escalada de los precios del aceite de oliva. Por su parte, la titular de Economía en funciones, Nadia Calviño, asegura que el gobierno no tiene constancia de que en el ámbito de la distribución se esté especulando con el precio de este producto, que en agosto se encareció un 52% en tasa interanual. No nos consta, y si así fuese, pues claro, habría que tomar medidas. La información que tenemos hasta el momento, y ya le digo que hemos puesto en marcha un observatorio, que además hemos instruido a la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia que esté muy vigilante con estos temas. La información que teníamos no apuntaba a que se produjese. Hay que tener en cuenta que en este tiempo lo que ha sido fundamental es la gestión de los stocks. Hay una serie de stocks de continuidad que son los que nos están garantizando que hay suministro, a pesar de la caída tan importante de las cosechas. La Asociación de Sindicatos Europeos critica la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo por 10ª vez consecutiva. Aseguran que esa medida allana el camino para que se produzca una recesión el año que viene. SEAT vuelve a suspender turnos de producción en Martorell por la falta de componentes. La planta, que ya tuvo que parar el pasado martes, volverá a suspender turnos la semana que viene. Los viajes de negocios realizados en el primer semestre del año en España han recuperado el 89% de las cifras registradas en 2019. Las pymes son el segmento empresarial que mejor se ha comportado, con una recuperación del 95% de los datos anteriores a la pandemia, por delante de las grandes empresas. Las empresas de servicio de inversión ganan 73,3 millones de euros hasta julio, un 6% más que el año anterior. De hecho, el margen bruto fue de 301,9 millones de euros, un 3,4% más, con un ascenso del 2,2% en las comisiones netas, que se situaron en 220 millones de euros. Y un apunte más, Farmaindustria negocia con Industria incentivos para aumentar la inversión. El Gobierno tiene menos de 4 meses para renovar el plan de ayudas fiscales. Premiar hubs digitales o contratar fabricación en España serán nuevos baremos. Expertas y expertos de diferentes sectores protagonizan la nueva temporada del podcast quincenal Futuro Sostenible de BBVA. A través de una serie de charlas con profesionales de Codes, Booking.com o Faconauto, el banco quiere ayudar a resolver las posibles dudas que la sociedad pueda tener sobre cuestiones de su día a día vinculadas a las finanzas sostenibles, desde su formato de audio, así como contribuir con la sostenibilidad social, económica y medioambiental del planeta. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa.
Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro. Es tranquilidad. Que levante la mano quien necesite un Caribe. Aprovecha la Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés. Hazte con tu Caribe y disfruta de Punta Cana, Riviera Maya, República Dominicana o recórrelo a bordo de un crucero. Reserva con hasta un 40% de descuento sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Si necesitas un Caribe, ahora lo tienes fácil con Viajes El Corte Inglés. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Descubre la noche más desconocida del centro de Madrid en Gran Hotel Inglés. Todos los jueves, viernes y sábados disfruta de tapas y bocados para compartir, cócteles de autor y música en vivo en pleno barrio de las letras. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 7 a 8 de la tarde en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Hoy con Ignacio Baquiano, que es Head of Distribution Iberia de Leverage Shares. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Vamos a mirar con Ignacio el mercado americano para ver cómo ha ido la semana y sobre todo qué es lo que podemos esperar para el día de hoy, para este viernes. ¿Las claves este viernes dónde van a estar, Ignacio? Pues diría que en noticias como ayer la subida de ARM del 25%, también es el Lehman Day. Y yo creo que claramente se va a hablar de la huelga de los trabajadores de las tres grandes empresas de autos en Estados Unidos que han decidido empezar a ir a la huelga en determinadas plantas, lo cual va a suponer un gran problema para la economía americana y para los automakers dentro de Estados Unidos. Creo que claramente esa noticia va a marcar el día. Además de datos macro, tenemos el dato de Universidad de Michigan de sentimiento para ver cómo está el consumidor americano y también los datos del Empire Manufacturing en Nueva York. Hablabas de esa huelga, esos tres gigantes automovilísticos en Estados Unidos, General Motors, Ford, Stellantis, que inician una primera huelga simultánea y es la primera en toda la historia del sector automovilístico. ¿Esto puede tener algún efecto en la cotización de las compañías? ¿Cómo lo está interpretando el mercado? Bueno, va a tener un efecto en las compañías, por supuesto, y también en la economía americana. Lo están haciendo poco a poco en tres plantas únicamente, pero es la primera vez, como bien apuntabas, en 88 años de existencia del sindicato. Y al final, cada empresa tendrá unos inventarios de sus coches y si la huelga se pospone o dura tiempo, va a suponer primero subida de precios para los vehículos en Estados Unidos y ya con los datos de inflación que ya tenemos en la economía americana, obviamente les va a perjudicar, ¿no? Hablabas del debut en bolsa de ARM. Cuéntanos qué es ARM y ayer lo hizo muy bien, ¿no? Subida de hasta el 25%. Sí, subida del 25%, llegó hasta $63 y luego todavía subió un poco más en el mercado After Hours. Ha supuesto que SoftBank saque a mercado el 10% del total de la compañía. Es una compañía que al final está presente en la mayoría, bueno, es el 99% de nuestros móviles, también mucha presencia en los chips de autos, con lo cual al final es un semiconductor que va a marcar la tendencia en tecnología por los próximos años en mercado. Solo, como te decía, ha sacado el 10% SoftBank, al final muy buenas noticias para el sector también de IPOs, que lleva casi muerto 2 años, ¿no? La semana que viene tendremos Instacart, con lo cual veremos cómo va ese mercado. Claro, el segmento de las OPVs empieza a revivir. Esto es una muy buena noticia porque salen compañías a bolsa porque ven que hay apetito, que hay ganas de renta variable.
Sí, efectivamente. Llevábamos parados casi 2 años y ahora parece ser que con lo de ARM puede revivirse un poco el mercado. Instacart saldrá la semana que viene. Es una empresa que lo que hace es hacer la compra vía digital con e-commerce en varios supermercados americanos. Tiene una cuota de mercado del 23%. Esperan sacarlo más o menos con una valoración de unos 10 billions en Estados Unidos. Y obviamente marcará la tendencia para nuevos IPOs. Este año el rey del mercado sigue siendo la tecnología, pero es que la tecnología es la gran vencedora desde la crisis de Lehman Brothers, que lleva una subida a la tecnología. Hoy miraba el Nasdaq superior en estos 15 años, una revalorización superior al 800%, y la tecnología, el sector, ha subido en este periodo un 690%. ¿Cómo ves el sector tecnológico? ¿Notas cierto cansancio? Bueno, claramente la subida en tecnología la han marcado mucho estos 7 magníficos stocks que marcan totalmente la tendencia, ya que pesan el 50% en el Nasdaq 100, y eso obviamente se nota. Ha sido un año muy bueno para ellos, pero también tendría en cuenta cómo ha ido el mercado desde inicio de septiembre, ¿no? Apple se deja un 7%. Empieza un poco, yo creo, a tener síntomas de cansancio. Los beneficios de Apple no han sido todo lo buenos que hubiéramos querido desear. Tiene problemas de varios tipos. El iPhone 15 que acaba de sacar, realmente la mayor noticia que ha dado el mercado es que cambia el tema del cargador, ¿no?, a un USB-C. Con lo cual veremos cómo lo hacen estas grandes tecnológicas. Pendientes de las tecnológicas y pendientes también de los datos macro. Esta semana teníamos datos de inflación. Ayer tuvimos subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. En Estados ya hemos tocado el pico de los tipos. En Europa decía Lagarde que no lo sabría o no lo sabe asegurar perfectamente el tema si es el pico. En Estados Unidos yo creo que nos queda al menos una subida de 1/4 punto en lo que queda de año. No sé si será en la de la semana que viene, el 20 de septiembre. Yo creo que ahí más o menos lo que harán será un poco de parón, pero sí que suban 1/4 punto en noviembre o diciembre. Y el mercado está anticipando un poco eso, ¿no? Que ya los tipos estamos en zona de picos, que el año que viene se mantengan estos niveles o incluso puedan bajar, porque al final lo que la FED está tratando de hacer es ese famoso soft landing, ¿no? Una suave recesión, y por tanto que en algún momento empiecen a bajar los tipos. Pero la economía sigue fuerte, el mercado de desempleo sigue fuerte, y también incluso los commodities o materias primas, pues los precios de petróleo vemos cómo están, ¿no? Eso sigue apuntando a posible mayor inflación, con lo cual lo van a tener complicado cómo juegan esa subida o bajada de tipos. En el mercado de bonos, ¿cómo se están comportando los plazos cortos y los plazos más largos? Pues el 10 años americano ayer estuvo más o menos en 4,28%. El 2 años sigue por encima, el 5%. Estamos en el récord de 212 días en cuanto a que la la rentabilidad del 2 años ha superado al del 10 años. Eso al final es un síntoma que siempre te lleva a recesión tarde o temprano, y es un poco lo que anticipa el mercado, ¿no? Que con los tipos a corto más altos que los de largo, al final nos lleva a una recesión. ¿Y el dólar cómo se está comportando? Pues el dólar ayer con la noticia del Banco Central Europeo subió un poco. Más o menos la tendencia del dólar index de los últimos 6 meses hemos visto que sigue un poco al alza. Ayer con la noticia del Banco Central Europeo, al final es que Europa empieza a dejar de subir tipos en un futuro cercano, y eso al final beneficia un poquito más el dólar. 2 cositas más. En Estados Unidos, ¿cómo se están moviendo los flujos de dinero? ¿Están yendo a monetarios principalmente? Sí, la subida de monetarios la verdad es que es tremenda. En los datos de lo que llevamos la primera semana de septiembre habían subido el activo que más, y dentro de todo el año ya llevamos 5,6 trillones de dólares en el mercado monetario. También se ha visto flujos en ETFs, precisamente en ETFs de gestión activa, que es de los activos que más está subiendo. Y para la semana que viene, ¿dónde vamos a mirar? ¿Qué hay que tener en el radar para intentar comprender y anticiparnos al mercado? Bueno, claramente lo de la reunión de la FED el 20 de septiembre, también saldrá el dato de Housing Starts el 19 y venta de viviendas ya existentes el 21. Y a nivel de compañías todavía no son grandes resultados, pero sí empiezan poco a poco compañías importantes a publicar como FedEx, Canadian Rail o General Mills. Muy bien, pues Ignacio Baquiano desde Leverage Shares, muchísimas gracias por las claves y a por el viernes. Buen fin de semana. Gracias a vosotros. Adiós, Ignacio, chao.
Aumenta las oportunidades de ventas mediante prospección comercial y concertación de reuniones en empresas y ayuntamientos gracias a DRV. Consultoría de desarrollo de negocio desde 2010. Porque la venta no es un suceso, sino un proceso. Llámanos a 963-145-145 o visita drvsistemas.com. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Solo 4 días, super tecnoprecios en El Corte Inglés. Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento. Con las ventajas de los tecnoprecios. Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día. Super tecnoprecios, aprovéchalo, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos. Solo hasta el domingo 17 en El Corte Inglés. Consulta modelos participantes. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal. Los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía con la educación financiera. Vamos a ir con los diarios. Empezamos con Economía y los 3 principales diarios. Expansión, El Economista y 5 Días van con la subida de tipos de interés acometida por el Banco Central Europeo. Expansión dice, el BCE eleva tipos al 4,5% y sugiere que será la última subida. El Economista, el Banco Central Europeo pone fin a la subida de tipos después de 10 alzas. El escenario que abre Lagarde desde ahora es una larga meseta. Y el diario 5 Días cuenta, el Banco Central Europeo prioriza inflación frente a escaso crecimiento en un consejo sin unanimidad. Lagarde, el precio del dinero suficientemente restrictivo, pero no dice si ya ha tocado techo. Hay más noticias destacadas. En Expansión, el Ecofin de Santiago definirá las reglas fiscales de la Unión Europea. Nadia Calviño confía en conseguir los apoyos para hacerse con la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Hay un amplio reportaje sobre el grupo Puig. Dice, así se creó el imperio. Y más noticias destacadas. Tom Vance escribe nacionalismo, no en mi nombre. Y destaca también una tribuna y una entrevista en consultoría a Beatriz Sanz, dirigirá la inteligencia artificial de EY en el mundo. Vamos ahora con el diario El Economista. Moncloa cede la agencia antiblanqueo por el Banco Europeo de Inversiones de Calviño. La ministra compite con la alemana Vestager. Avanza, estudia pelear por las nuevas líneas de alta velocidad ferroviaria. Y Puig aspira al IBEX 35 con su salida a bolsa. Destaca además que ABI disputa a Cobra y Ferrovial la eólica marina y que Vodafone desmantelará sus centrales de ADSL. El operador ya ha migrado a la fibra casi el 80% de sus instalaciones de cobre. Y terminamos con el diario 5 Días. El Madrid triplica el tope salarial del Barça. Stellantis invertirá 1.000 millones para fabricar más coches eléctricos en España. Contempla recibir 150 millones de euros de fondos europeos entre préstamos y subvenciones. Y Figueruelas y Vigo se aseguran producir los futuros vehículos pequeños del grupo. También cuenta este diario que la recaudación en sociedades baja un 40% por las devoluciones. Y termino con la contraportada del diario Expansión. Una lluvia de millones para resucitar Oxford Street. La invasión de tiendas de dulces, cambio de divisas y recuerdos ha quitado lustre a una de las más emblemáticas calles de Londres. Una inversión de más de 100 millones quiere revertir este deterioro. Habrá más espacio para peatones y las obras, que durarán 5 años, van a arrancar en otoño de 2024. Vamos con la prensa nacional e internacional.
En El País destacan 3 noticias. El PP rebaja a Meeting su acto en Madrid para evitar a Vox. El Banco Central Europeo vuelve a subir tipos pese al débil crecimiento. Y Alemania suspende la acogida de inmigrantes procedentes de Italia. El diario ABC, un único asunto en portada, es el siguiente. Sánchez purga a Nicolás Redondo para acallar a los críticos. El PSOE expulsa al histórico líder del socialismo vasco por su reiterado menosprecio a las siglas. Sitúa, entre comillas, dice este diario, tras rebelarse contra la amnistía. Y la fotografía de portada para Felipe González y Alfonso Guerra en un acto ayer en Sevilla, justo el mismo día de la expulsión de Nicolás Redondo. El expresidente dice: quien no es controvertido es que traga con todo. En El Mundo, Sánchez intimida a los críticos al expulsar del PSOE a Redondo. Las subidas de tipo dejan fuera a 1 de cada 3 compradores de casas. Y también destacan un reportaje que han hecho sobre la guerra de Ucrania, titulado Rusia castiga el frente del Danubio. El diario La Razón recoge una cita, aunque no la atribuye a ningún político, pero es la siguiente. Nunca usaríamos un pinganillo para hablar en el Congreso con un compatriota. Exdiputados y exasesores del PSOE critican la reforma exprés para el uso del catalán, el gallego y el vasco. La fotografía de portada para Alberto Núñez Feijóo ayer en la Feria de Albacete, rodeado de simpatizantes populares. Y en el ámbito económico recuerda cómo Europa sitúa el precio del dinero en máximos de 2001. Incapaz de contener la inflación, el Banco Central Europeo sube otro cuarto de punto los tipos de interés hasta el 4,5%. En internacional, Reino Unido, diario Financial Times recoge que el ministro de Defensa chino se encuentra bajo investigación en Pekín, o así lo cree Estados Unidos. De hecho, Ling Shanfun ha sido visto en público desde hace más de 2 semanas. También amplían información y es que ARM, que acaba de cotizar en bolsa, se enfrenta a su próximo desafío, impulsar el crecimiento. Sus acciones, además, han subido un 25% en el primer día de negociación. En Francia, el SECO anuncia que Bercy precisa sus estimaciones para el crédito fiscal para la industria verde, que debería costar 3.700 millones de euros hasta 2030. Este nuevo vacío fiscal supondrá 500 millones de euros a partir de 2024. En el Frankfurter Allgemeine Zeitung amplían información sobre el conflicto en Ucrania. Kiev derriba el sistema antiaéreo ruso en Crimea y, como informa el servicio secreto ucraniano, los radares y las antenas de los drones fueron los primeros en ser atacados. A esto le siguieron los misiles de crucero. En Italia, el diario La República publica que esta misma noche ha habido una tregua en Lampedusa tras la llegada de más de 7.000 migrantes en 2 días. Solo el martes hubo más de 5.000 llegadas y el miércoles por la noche alrededor de 7.000 inmigrantes se agolpaban en el centro de acogida saturado por este repunte. Al otro lado del charco, en Estados Unidos, el New York Times titula primera huelga que afectará a todas las empresas a la vez. Los miembros del sindicato United Automobile Workers abandonaron sus trabajos en 3 plantas. La huelga tiene como objetivo presionar a Ford, General Motors y Stellantis en conversaciones sobre salarios, beneficios y semana laboral, y podría obligar a los fabricantes de automóviles a detener la producción en otros lugares. Y el Wall Street Journal en su portada esta vez no lleva asuntos económicos y se puede leer que Rusia busca ampliar presencia naval en el Mediterráneo. Moscú ha discutido derechos de atraque a largo plazo en puertos del este de Libia con el señor de la guerra que controla el área, mientras busca, dice, profundizar su influencia en África. El otro asunto político, Hunter Biden acusado de cargos de armas. La acusación profundiza el riesgo de legal para el hijo del presidente y probablemente será aprovechada por los republicanos para ataques durante la campaña. Nos vamos con el South China Morning Post. La represión del cibercrimen revela el fortalecimiento de los lazos entre China y Myanmar. Las operaciones para acabar con las bases de fraude en línea en las regiones del norte de Myanmar ponen a la Junta Militar y a Pekín en buena posición, dicen los observadores. China se describe como un país que está puliendo sus credenciales de la iniciativa de seguridad global, mientras que Myanmar tiene la oportunidad de mejorar su posición regional. En Radio Intereconomía, La Puntilla. Y en este espacio nos acercamos a Europa para intentar comprender qué decisiones se toman en Europa y cómo nos afectan a nosotros en el día a día. Para ello nos ayuda Paula Ceballos. Paula, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, que es portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Vamos a ir con varias cositas. Primero, el paquete de ayuda para las pequeñas y medianas empresas propuesto por la Comisión Europea. Cuéntanos, ¿qué es lo que incluye? Dame detalles. Sí, pues sí, este martes efectivamente la Comisión ha propuesto varias iniciativas para abordar las necesidades de las pymes. Las pymes representan el 99% de las empresas europeas y son motores esenciales de la economía, les damos mucha importancia. Se estima que el 60% de las facturas entre empresas se pagan con retraso.
esto en pequeñas empresas puede suponer un agujero de caja que las lleve incluso a la bancarrota. Nuestra propuesta para este problema es, primero, introducir un límite máximo de pago más estricto, de 30 días, sin ambigüedades y sin excepciones. Y segundo, que se garantice el pago automático de los intereses devengados. Porque al final, si una empresa recibe un pago retrasado, está financiando al moroso, digamos, y queremos que por lo menos reciban una compensación automática por esa financiación, que para la empresa tiene un coste. Además, proponemos que para las pymes que exporten, la pyme opere únicamente bajo las normas tributarias de su país, hablando únicamente con la autoridad tributaria de su país y en su idioma. Porque, por ejemplo, hoy si eres una pyme exportando a Portugal, Francia e Italia, tienes que conocer las reglas tributarias de 4 países, tienes 4 interlocutores en 4 idiomas distintos. Y esto es una barrera muy importante para la internalización de las pymes y para que aprovechen las oportunidades del mercado único europeo. Todo ello con el foco puesto en la pequeña y mediana empresa para que tenga sus finanzas en orden y para simplificar esa tributación y bueno, pues permitir que este tejido empresarial tan importante en Europa pues siga creciendo y aportando valor, empleo y actividad. Importante también esta semana ha sido, Paula, la previsión económica de verano. También, ponme números. Sí, efectivamente se presentaron el lunes, son para el año 2023 y 2024. Resumidamente, la economía de la Unión Europea sigue creciendo, pero con menos fuerza. Las previsiones hacen una revisión a la baja del crecimiento que se previó en las previsiones de primavera. Se prevé que la inflación siga disminuyendo, pero bueno, son previsiones hechas con mucha incertidumbre por la guerra, dudas de cómo afectará el endurecimiento monetario a la economía, riesgos climáticos, etcétera. España se encuentra en una situación bastante buena, mejor que otros países de la Unión Europea, tanto en crecimiento como en perspectivas de inflación. Para el año 2023, por ejemplo, se prevé un crecimiento en España del 2,2%, que es más que el doble que la media de la Unión Europea, que es el 0,8%. Y una inflación del 3,6%, que es casi la mitad que la inflación prevista para este año, la inflación media de la Unión Europea, que es de un 6,5%. Muy bien. Y luego tenemos debates sobre el Estado de la Unión y anuncios presidenciales. Dame detalles. Sí, efectivamente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronunció su discurso sobre el Estado de la Unión este miércoles en el Parlamento en Estrasburgo. Estamos al final de este mandato de la Comisión. Las elecciones europeas son en junio del año que viene. Y en este discurso la presidenta ha hecho balance de las iniciativas que se han tomado durante este mandato, de una Europa más verde, más digital, más geopolítica. También ha repasado todo lo que tiene que ver con el apoyo europeo a Ucrania. Ha puesto el foco en retos económicos y empresariales, competitividad, inflación. Y ha puesto, estábamos hablando de ello, ha puesto énfasis en la importancia de las pymes. Va a nombrar un representante especial mirando sobre el asunto de las pymes, cómo ayudarlas para que puedan explotar al máximo todas las oportunidades del mercado interior europeo. Ha anunciado también que en los próximos meses se van a presentar legislativas para disminuir la burocracia. Ha anunciado también, que, bueno, esto ya no tiene que ver con las pymes, pero que la Comisión va a iniciar una investigación antisubvenciones sobre los vehículos eléctricos procedentes de China. También ha hablado de la ampliación de la Unión Europea, el esfuerzo que tenemos que hacer de integración para tener una ampliación exitosa, como hemos tenido hasta ahora. Y bueno, y muchos otros temas, ¿no? Ha sido un discurso de 1 hora con 2 horas de debate. Pues estupendo. Pues Paula Ceballos, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Muchísimas gracias por las claves, el balance, cuídate mucho y buen fin de semana. Adiós. Buen fin de semana. Chao, chao. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Te contamos lo que se decide cada semana en Bruselas, los retos de España.
Los retos de la Unión Europea. ¿Qué se decide y cómo nos afecta? Cada viernes en Capital Intereconomía. Con Susana Criado. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com. Con Y. O llámanos al 648 019495. Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín. Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es. ¿Quieres estar al día de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema cripto? ¿Te interesa el mundo de los activos digitales? No te pierdas My Economy, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Radio Intereconomía, con Pedro Fontaneda.